Hay quien duda, hermanos, que en el cielo estemos cantando alabanzas, pero yo creo que no vamos a tener otra cosa que hacer, hermanos. Al verlo solamente estaremos con deseos de alabarle para siempre, jamás, para siempre jamás. Hermanos, es un gozo grande. Tuvimos un tiempo ayer impresionante. No nos dejamos de asombrar de nuestro Dios, ¿verdad? No es que de pronto dudemos, hermanos, que Dios pueda hacer esas cosas, pero bueno, sí de pronto nos sorprendemos que le plazca hacerla a través nuestro, ¿verdad, hermanos? Y fue un tiempo muy hermoso en donde su evangelio fue predicado, donde miles de personas presenciales y a través de las redes sociales escucharon el mensaje del evangelio. Dios fue bueno, hermanos, ayer con nosotros y con las personas que escucharon. Creo que aún más. Y gloria a Dios, hermanos. También estoy feliz porque hoy tenemos el primer discipulado del ministerio Living Waters, del cual somos embajadores, hermanos. Jalisco. Somos la primera iglesia que va a recibir el discipulado, gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Entonces, el hermano Alex González lo estará impartiendo. Fuimos enfáticos, hermanos. Teniente, Dios te bendiga, qué gusto estés aquí. Fuimos enfáticos en anotarnos hasta el día que el anuncio decía. Entonces, discúlpenos aquellos que no se anotaron, hermanos, pues no los tomamos en cuenta. Entonces, tenemos únicamente los manuales de la gente que fue de pronta respuesta. Entonces, al final les pido que sin distracciones vayan directamente a la oficina, hermanos, que ahí será su aula, en donde el hermano Alex estará enseñando. Amén, hermanos, gloria a Dios. Y terminando continuaremos con otro, así que hay oportunidad para que se puedan inscribir y recibir este discipulado básico de los pasos del maestro, hermanos. Gloria a Dios. Oremos a nuestro Dios, hermanos, y demos gracias, y después abramos la escritura en el libro de los Hechos. 6 meses, 2 semanas después continuamos de nuevo con nuestra serie. Bendito sea el Señor, tengo mucha felicidad por ello, espero que tú también. Oremos, hermanos. Señor, te agradecemos tus misericordias para con nosotros, Señor. Te agradecemos, amado Señor, que tú nos concedes, mi Dios, el poder estar aquí de nuevo. A todos somos, Señor amado, grandemente bendecidos. Los tuyos somos eternamente bendecidos. Señor, queremos agradecerte por tu bondad. Tus bondades para con nosotros han sido muchas. Tus misericordias han sido nuevas cada mañana. Y tú, Señor, has sido, amado Señor, todos los días un Padre amoroso, un Padre protector, proveedor, ante los ojos de todos nosotros, Señor. Has sido bueno, Señor, aún con aquellos hermanos que están padeciendo en su cuerpo. Les has enseñado a alabarte y a confiar en ti a pesar de las circunstancias difíciles, cosas terribles. No hay palabras, amado Señor, para describir de otra manera. Nuestra hermana Violeta está padeciendo a causa de ese mal y ella está firme. Le has dado tu nombre a conocer y ella tiene confianza en ti, Señor. Ella, Señor, ha manifestado delante de la mayoría de nosotros que tienen contacto con ella más gozo que lamento, más alegría en su rostro que amargura, Señor. Y nos das lecciones a todos nosotros, Señor, que nos ahogamos no en un vaso, sino con una gota de agua, Señor. Mi Dios, gracias por la vida de Cristo en nuestra amada hermanita Violeta, esposa y madre. Gracias sobre todo por haberte dado a ella y ayudarla en sus debilidades y porque creemos que si tú quieres, puedes sanarle. ¿Verdad, hermanos? Si tú quieres, puedes, Señor. Si tú quieres, puedes. Si tú quieres, puedes. Así que, si esa fuese tu voluntad, daremos gloria a tu nombre. Daremos gloria a tu nombre y de cualquier otra forma también. Pero te pedimos este favor día con día.
Te agradezco por la familia que le cubre, que le guarda, que le ayuda. Te agradezco por cada uno de ellos, Señor, por cada uno de los hermanos que está cuidando de ella. Por supuesto, la vida de su esposo, de sus hijos, de su suegra, de sus cuñados, cuñadas, Señor, y la gente que le protege, de nuestra preciosa hermana Liz, que ha estado con ella, acompañándole y llevándole. Gracias, Señor, porque siempre en tu fidelidad tienes pueblo para ayudar a tu pueblo. Gracias, mi Dios, por suplir sus necesidades. Gracias también por la vida de nuestro amado hermano Jorge, que está aquí. Ha sido un proceso muy duro para él y para su esposa, su familia, pero en todos los momentos tú has estado. Desde el primer momento que lo encontramos en esa oscura carretera, Señor, tú estabas ahí, nos llevaste a ese lugar con ese propósito. Y damos a ti gloria y honra. Continúa guardándole, Señor, ayudando en la recuperación de su cuerpo y también en la situación legal de este mundo y esas cosas que son, amado Señor, puestas en tus manos para que hagas justicia. Gracias por la fuerza en su esposa, Señor, y por lo que has puesto en ellos para continuar y por la manera en cómo tú obras aún de manera tan dura y asombrosa para hablar a los tuyos. Te alabamos. Gracias también por la vida de nuestro amado hermano teniente que está aquí. Señor, tú conoces la petición, no podemos externarla, pero tú sabes que es un acto injusto. Obra, tú eres el Dios justo, es tu hijo, Él te ama, está aquí. Ayúdale, bendícele, Señor, y asómbranos como tú lo has hecho antes. Gracias por la fortaleza que le has dado, Señor, y lo que aprendemos de Él. Señor, gracias también por cada uno de los hermanos que han pasado por duras pruebas a lo largo de este tiempo y tú les has sostenido. Señor, gracias porque están aquí, te adoran. Te pedimos todos juntos, los que estamos hoy aquí, por los que no están, por aquellos, amado Señor, que por cualquier detalle, motivo, pecado, no están aquí. Por temor, tal vez, por afanes, por falta de fe en ti. No están. Sabes que no me refiero, Señor, a no considerar la gravedad de la pandemia, del virus, sino a la gravedad de no estar contigo en tu día. Ayúdales a todos. Ponemos en tus manos, mi Dios, juntos, ahora que estamos juntos, a nuestros hijos. Te pedimos por su salvación. Úsanos para ser, amado Señor, aquellos que les enseñan la justicia y tu gracia, Señor. Salva a los esposos de las hermanas que están aquí solas, a las esposas de los hermanos que están solos. Cuida de las viudas, Señor. Trata con los varones, amado Señor, para que vivamos a la luz de la verdad que tu Hijo visitó al mundo y nos puso el ejemplo de hombría, Señor. Ayúdanos a escapar de ese espíritu, Señor, de cobardía, de pereza, de soberbia y de deseos de ser servidos. Y ayuda también a nuestras hermanas en la difícil tarea de ser mujeres bíblicas, habiendo heredado, Señor, la actitud y la rebeldía de Eva. Pero ahora en Cristo sabemos todos nosotros que hay lo necesario para poder dar gloria a tu nombre con adoración en nuestras vidas continuas. Así que brilla Cristo en nosotros y usa tu escritura para ver ejemplos gloriosos, no escudándonos en estos hombres con dones extraordinarios, sino por el contrario, saliendo a la luz, como aquella mujer, Señor, prostituta, que sin importar lo que dijeran, fue a tus pies y dio lo mejor que ella tenía y fue perdonada. Ayúdanos a reconocer nuestro pecado y a gozar del perdón. Nos ponemos en tus manos, ¿verdad, hermanos? Y te pedimos ayuda a cada uno de nosotros en nuestra debilidad. Y te pido por esta preciosa iglesia que me has puesto para pastorear. Ayúdame a llegar a los límites de lo que tú me permites hacer para darles. Y haz todo tú, Señor. Te ruego nos conserves con bien. Bien es estar en ti, Señor. Porque aunque tuviéramos la peor calamidad, si te tenemos a ti, tenemos lo necesario. Damos gloria a tu nombre y oramos en Cristo.
Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues qué alegría, hermanos. Tenemos que estudiar de nuevo el libro de los Hechos con gozo. Vamos a ir al capítulo 16. También olvidé orar, hermanos, por el hermano de Mario que está mal. Él está padeciendo en el hospital, está grave, para que lo recuerden en sus oraciones. Estemos orando por su salud, hermanos, y que Dios use a los médicos para el bien del hermano de nuestro hermano. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia en Hechos, hermanos. Gloria al Señor. Hechos capítulo 16. Recordemos que Dios en su misericordia nos permitió terminar el capítulo 15, ¿recuerdan? Terminamos el capítulo 15 cuando hay esta disputa santa entre Bernabé y Pablo. ¿Se acuerdan, hermanos? Justamente al siguiente fin de semana sucedió pues el comienzo de la pandemia, en donde las sillas de las iglesias se quedaron vacías y solamente algunos púlpitos y algunas ovejitas que aman a su Señor se presentaron aquí con todo y temor. Y en muchas otras iglesias sucedió así, pero fue tremendo, hermanos. Y desde ahí paramos la serie. La intención en mi corazón, hermanos, y en el de alguno de ustedes era regresar a la serie ya que estuviéramos todos juntos. Y estamos casi todos, hermanos, a excepción de algunos que por su situación vulnerable, hermanos, no están aquí. Pero oremos para que estén aquí, ¿verdad, hermanos? Y que se atrevan a venir. No importa que los tengamos como astronautas, ¿verdad, hermanos? O llenos de látex todo su cuerpo y una cápsula de oxígeno y los bajemos de un vehículo y los postremos aquí. Pero que estén, ¿verdad, hermanos? Pero bueno, estoy seguro que nos están viendo a través de la transmisión y también saludamos a nuestros hermanos que en otros lugares del país o incluso del mundo están con nosotros siempre. Les amamos mucho. Agradecemos también por la vida de Pastor Josué y por lo que Dios hará en su vida, está enseñando en este momento. Oramos por ti, Pastor, te amamos, y también por nuestro amado hermano Pastor Raúl, también que Dios lo use en esta tarde. Vamos a leer, hermanos, a partir del versículo 36 del capítulo 15, para comenzar a leer el capítulo 16, todos sin excepción. Hermanos que tenemos hijos pequeñitos, la intención de tenerlos aquí, hermanos, es para que les enseñemos cómo estar aquí. Hay unos muy pequeños, deja que ellos lloren y hagan cosas, pero el resto que ya tienen edad para escuchar y aprender, dibujar, anotar, los papás somos responsables de poderlos tener ahí quietos, evitando ruidos, evitando distracciones, hermanos. Los bebés dejen que alaben a Dios llorando y haciendo cosas. ¿Amén, hermanos? Ok, gloria a Dios, hermanos. Leemos desde el capítulo 15, versículo 36, mis amados hermanos. Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. Él tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó a Siria y a Cilicia, confirmando a las iglesias. Amén. Hermanos, esta porción es digna de recordar. Algunos teólogos han dicho, hermanos, que la carne ha salido a la luz en Pablo y Bernabé y el desacuerdo que han tenido no es santo. Yo no creo que sea así. Yo creo, hermanos, que el enojo es justificado cuando la obra es justa. El enojo es justificado cuando hay un abuso, hermanos, a una persona inocente o probablemente, hermanos, a una persona pobre que es subyugada, algún caso injusto con alguna mujer, hermanos, sola, o ese tipo de cosas que son injustas, y el enojo es válido. Lo que estamos aquí viendo, hermanos, lo más probable es que el apóstol Pablo, con gran celo, como un sembrador de iglesias, hermanos, y como un hombre que ya ha experimentado los primeros rasgos, hermanos, del testigo. ¿Recuerdas lo que significa la palabra testigo? No, apóstol es enviado, apostolos, pero testigo viene de la palabra martus y es mártir.
Y el apóstol Pablo ya ha empezado a experimentar aquí. Recuerda que versículos antes vemos que el apóstol Pablo es apedreado. Y yo me atreví a enseñar, hermanos, también apoyado con algunos otros hermanos estudiosos y temerosos de Dios, que Pablo murió, que realmente el Señor lo levantó, que fue lapidado. Porque recuerdan que estudiamos de qué manera lapidaban a los hombres. Para sobrevivir una lapidación, hermanos, literalmente era imposible, una de dos. O el Señor lo cubrió con una lapidación tan severa para que no muriera, o Pablo murió, hermanos. En ese momento en donde se le está dando adoración, porque la gente lo confunde a él como si fuera el hombre milagroso y el que es un Dios. Y él enseña y dice, no, el único es Cristo, y la gente no soporta eso y lo apedrea. Cualquiera de las dos opciones que hay, que la Biblia no enseña con precisión qué es lo que sucedió, pues son obras milagrosas, porque si no morías con la lapidación que los hombres estaban acostumbrados a dar, era un milagro. Y si morías, hermano, y se trataría en este caso de Pablo, pues tenía que continuar y llegar a Roma y predicar allá. Y es un milagro, el Señor lo levantó. Pero el caso importante aquí, hermanos, es que hay un por qué Pablo se pone tan rígido en el asunto con Juan Marcos. Juan Marcos dice que antes él no quiso ir a un viaje misionero por cualquier motivo. En ese entonces no conocemos cuáles son los motivos, pero eran hombres y probablemente pues era la pereza, era su avaricia, probablemente era que tenía cosas que hacer para él, hermanos, y para él, y por él, y para él. Y por cualquier motivo, temor, hermanos, o a lo mejor falta de fe en la obra y en la efectividad de lo que el Espíritu Santo hace a través de los suyos, pues él no quiso, el joven no quiso. Es un hombre con testimonio, hermanos. Los eruditos en su mayoría afirman que este Juan Marcos es hijo de María, la dueña de este gran jardín Getsemaní. Este joven es aquel joven que el Evangelio narra que cuando el Señor Jesús está en el Getsemaní, rogando en su pasión, hermanos, este niño sale corriendo con una sábana. Está cerca a su casa, él está ahí, escucha, va, él conoce lo que está sucediendo con Cristo. Es un hombre que ha tenido testimonio de quién es el Señor, pero por uno u otro motivo que nos siguen acompañando a ti y a mí durante nuestra vida, pretextos y cosas, hermanos, no eternas, él no quiso ir. Es una. Número dos, no obedeció a la autoridad apostólica, hermanos. Él debió haber dicho amén. Hoy en día vemos, hermanos, en círculos cristianos, muchos, otros no son cristianos, pero sobre todo en los pentecostales, hermanos, o iglesias carismáticas, en donde el concilio de pastores, hermanos, o de los servidores de la iglesia, que la palabra líder realmente para mí no es adecuada, servidores, se reúnen y según las habilidades espirituales de muchos, son señalados para ser candidatos a ir a una obra. Escucha, familias con trabajo, con comodidades en su casa, con su círculo familiar cerca de ellos, con un buen sueldo en su trabajo, hermanos, con una bonita casa que con el sudor de sus frentes lograron comprar a pagos a 40 años por el Infonavit, y cualquier otra cosa que merezca honra por el esfuerzo de ellos, ¿no? Y su comodidad y la familia, pues viendo qué bien viven. Pero en el momento que ellos manifiestan fruto de piedad, hermanos, de gozo por el Señor, de misericordia, ellos son señalados para ser puestos como candidatos, se les entrevista y ellos en su mayoría dicen sí. Y ellos dicen sí no únicamente al llamado, sino también a la ordenación, por así llamarlo, de aquellos que los están enviando. Conozco un caso de una pareja de hermanos experimentados en quebranto, hermanos. Uno de sus hijos murió de pronto, de un día a otro. Ellos tienen la oportunidad de ir a otro país con mucho peligro de misioneros a levantar de cero una congregación sin ayuda económica, solamente el viático de ida. Llegaron, levantaron, el Señor formó a través de ellos, con el trabajo de ellos, una congregación sólida, fuerte, de hecho, construcción de un lugar para reunión, y después de 8 años les dicen, regrésense. ¿A qué?
vamos a ver qué hacemos con ustedes. Dejan allá la congregación, su corazón, las familias que ellos les dieron a Cristo y les alcanzaron, y vuelven a ver qué van a hacer con nosotros. La disposición de un creyente es esa, hermanos. Es por Cristo y por quienes envían. Y hay de aquel que osan decir, no, yo no. Porque lo que hay dentro de su corazón sería algo que es digno de ser examinado. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Quién se atrevería a decirle no al Señor? Este caso es algo que creo que tiene que ver con este ejemplo que te doy. El apóstol Pablo, hermanos, es una autoridad de Dios. Y el apóstol Pablo seguramente dijo, vámonos. ¿Y sabes qué debió haber dicho el joven Juan Marcos, que era un aprendiz de este misionero Bernabé y de este apóstol Pablo? Amén. Amén. Yo he visto a Cristo. Yo sé que fue crucificado. Yo fue que resucitó. Yo escuchaba sus reuniones de niño que tenían en casa de mi madre. Yo vi cosas gloriosas a través del ministerio de Cristo y milagros a través de mano de Cristo. Pero dijo no. Entonces hay un problema santo en donde, hermanos, yo con toda confianza defiendo la parte del apóstol Pablo, probablemente por mi oficio, aunque la mayoría se van a orillar a defender a Bernabé. Qué bonito corazón de Bernabé, qué bonito corazón para defender a su sobrino, hermanos. Y pobrecito sobrino, él pues tiene temor. Pablo, recuerda que él es joven, él tiene temor. Deja que el Espíritu Santo obre en él con calma. Y Bernabé decide, hermano, separarse de Pablo. Mira lo que dice. Pablo dijo a Bernabé, recuerda que desde versículos antes, Bernabé es visto como superior a Pablo, pero cuando Pablo se empieza a enfrentar, ¿se acuerdan de aquel mago, hermanos? Y que Pablo lo pone en su lugar. Pablo es visto ya ahora como apóstol. Es interesante, ¿por qué? Por su fruto, no por quien él decía ser, sino por lo que él comenzaba a hacer. Sucede ese milagro del hombre lleno de demonios y de maldad. Después sucede también que después de una lapidación, el hermano continúa sirviendo. El hermano era digno, hermanos, de decir, estoy recién apedreado o recién resucitado, sea el caso que sea, déjenme descansar. Denme incapacidad y escribe a las iglesias para que me den un dinerito, pues es que no voy a poder generar. No, hermanos, este hombre se ha levantado de la muerte o de la casi muerte y se ha puesto a trabajar. ¿Sabes por qué? Dirían, porque es super Pablo. No, porque él entiende el glorioso rey que lo ha llamado. Y con todo y el dolor, la cojera, la pedrada, hermano, probablemente la cabeza con algunas heridas y exposición de su interior, él fue. ¿Qué es lo que lograba? Que los demás vieran y dijeran, qué hombre tan valiente Pablo. Y Pablo volteaba y decía, no, qué Señor tan grande el que me envía, no le puedo decir que no. No puedo ponerme en una postura de espérame tantito, déjame descansar y regreso. ¿Pero por qué tanto, hermanos? ¿Por qué con tanta exageración? Porque se trata de la gloria de Cristo. ¿Sí comprendemos, hermanos? Se trata de Cristo, el Hijo de Dios que vino, hermanos, que nació de María y que vivió, el Dios encarnado en esta tierra y murió por pecadores para darnos salvación y vida eterna. Algunos, por supuesto, que piensan que es una exageración. Se nos ve como exagerados, hermanos. Pero créeme algo, cuando vayamos a muerte, ninguno dirá, qué exagerados, sino por el contrario, dirán, ¿por qué no exageramos? Y creo que la definición no es exagerar, ¿por qué no hicimos lo que hicimos? ¿Por qué no hicimos lo que debíamos hacer, perdón? ¿Por qué no hicimos lo que debíamos hacer? Eso es siervo inútil, ¿te das cuenta? Solo hacer lo que el Señor dice que debemos de hacer. Y no se basa en el hombre, sino en el hombre, en Jesús. Ese es el motivador de Pablo. Entonces este problema que surge aquí, yo apoyo a Pablo. Si yo estuviera en el concilio en donde se va a alegar qué es lo que sucede entre ellos, yo definitivamente le diría a Bernabé, usted, Bernabé, hizo lo incorrecto, actuó con misericordia pero de manera injusta. Usted debió exhortar a Marcos y decirle, joven Juan Marcos, usted se me calla y obedece al siervo de Dios.
Probablemente estoy equivocado, que el Señor me perdone, pero es el caso que yo veo, porque Bernabé también debió sujetarse a la autoridad de Pablo, aunque Bernabé era el hombre, hermanos, el hombre el cual Dios usó para levantar a Pablo. Así sucederá, hermanos, en la vida ministerial. Nosotros enseñaremos a algunos hombres y impondremos nuestras manos para ordenarlos en un oficio diaconal o pastoral, y ellos terminarán teniendo, hermanos, autoridad sobre nosotros en algún tiempo. Puede ser posible, aunque el amor hacia un pastor pues jamás, y el respeto jamás se termina. Es lo que sucede aquí. Pablo dijo: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado. Está tomando en cuenta Bernabé, por supuesto, en el trabajo, la palabra para ver cómo están. Y Bernabé dijo: bueno, yo quiero llevar. Si te das cuenta, no hay una plática. Pablo, ¿podríamos llevar a Juan? Y Bernabé quería llevar consigo al que tenía por sobrenombre Marcos. La Biblia nos dice que es su sobrino, aunque algunas traducciones, hermanos, ponen primo, pero es hijo de María. Y a Pablo no le pareció llevar consigo. En lugar de decir: Juan, no puedes ir conmigo, tengo una obra que hacer con Pablo, el apóstol, me voy con él. Lo interesante aquí, hermanos, que dentro de este problema, pues vemos que ambos son hombres de Dios, y que los hombres de Dios pueden enojarse y tener diferencias. ¿Y cómo sabemos que son hombres de Dios? Porque este Bernabé, que era mano derecha de Pablo y Pablo de él, pues se fue a servir. Y esto es muy interesante, hermanos, recalcar, porque en ocasiones algunos dicen: pero hermano, ese hombre era tu mano derecha. Bueno, pero qué bueno que cortaron esa mano derecha, porque si te das cuenta, lo que hoy está haciendo es no servir. Entonces, cuando hay divisiones de este tipo, hermanos, que son para extensión del reino, gloria a Dios, que el Señor nos divida. Es más, que nuestra iglesia, hermanos, se haga tan pequeña, no por división, hermanos, al pecado, sino división al servicio del Señor. Y que estemos aquí 3, 4 familias, y que cuando alguien llegue diga: ¿por qué su iglesia es tan pequeña? Ah, porque todos han sido enviados. Porque todos están en diferentes lugares, mis amados hermanos. Porque Dios ha sido bueno y nos ha permitido plantar algunas misiones, y ya están encargadas, y esas misiones dieron más misiones, y esas misiones se hicieron iglesias, y estamos todos repartidos. La verdad, nos extrañamos mucho y nos gustaría escuchar de nuevo las alabanzas que hacemos retumbar las paredes de este lugar, pero allá en el cielo lo haremos. Tarde o temprano estaremos juntos todos, desde una perspectiva cristiana verdadera, hermanos. Es como debemos de ver las cosas y a lo que estamos exhortados a hacer. Entonces Bernabé, dentro de la culpabilidad que yo le puedo dar en este caso, yo sé que es un hombre santo y es un hombre que sirvió. Él quería llevar a Juan. Probablemente el corazón de este hombre bueno era enseñar a Juan, a Marcos: ven, Juan Marcos, mira lo que hace Pablo, mira cómo Dios nos usa, ven, trabaja con nosotros. Pero no era el tiempo, y eso fue confirmado por el apóstol Pablo. Probablemente también algunos dicen: Pablo tenía orgullo. Probablemente Pablo manifiesta que es un hombre que portaba aún en la carne orgullo, hermanos. Y al manifestarlo, obviamente sabemos que es un hombre de Dios porque lo confesaba. Se llamaba a sí mismo miserable. Pero hubo, dice el versículo 39, tal desacuerdo. O sea, es decir, en apariencia hubo un problema muy grande. La palabra dice: hubo tal desacuerdo. Fue tan grande el problema que se separaron el uno del otro. Oh, hermanos, anhelo con todo mi corazón que haya tales desacuerdos para que tú y yo nos separemos para ir a servir. ¿Cómo anhelaría que hubiera tal desacuerdo entre nosotros, hermano, para ir a servir? No para que vayas a sentarte a otra congregación y estar ahí. Amén. Sino para que te pares desde un lugar a enseñar a los demás la justicia, hermano. Hubo un desacuerdo tan grande, hermanos, que se separaron el uno del otro. Tomó a Marcos y navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Este trabajo de confirmar las iglesias es las visitas a las iglesias para levantar los ánimos de ellos. Algunos de nosotros tenemos el privilegio de hacer eso, visitar las iglesias y levantar su ánimo. Levantar su ánimo.
Y el Señor nos ha permitido ver el resultado. Es algo bíblico. Visitar iglesias y levantar su ánimo. Y ver cómo hay crecimiento y cómo suceden cosas, hermanos, gloriosas. Y entramos al capítulo 16, hermanos. Recuerden que nos queda largo camino por recorrer en este glorioso libro. Por supuesto que cambiaremos la tonalidad de la enseñanza, hermanos. Ayer un hermanito que está por aquí dijo, ¡ay, qué bueno, gloria a Dios! Después de 6 meses y medio de dura exhortación, pero ahora iremos a un contexto más histórico, pero no seremos exentos de ser exhortados. En todo tiempo, hermanos, tenemos que reprender y exhortar, como alentar también. Y dice, hermanos, el capítulo 16, versículo 1, si quieres, ora conmigo, léelo conmigo. Y dice así, hermanos. Después llegó a Derbe, después de esta separación, y a Listra. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hermanos, esto es fabuloso porque después de que el apóstol Pablo pasa por esto, ¿qué es lo que sucede en el corazón pastoral cuando una persona que es una ayuda fuerte de pronto se va? Bueno, si se va a servir, insisto, es glorioso. Que eso lo vemos poco, hermanos. Lo vemos muy poco. Lo vemos muy poco. Pero cuando esto sucede es algo precioso. Alguien que se va a servir. Mas sin embargo, aunque sabemos que la obra continúa por otro lugar, sí existe un dolor dentro del corazón. Sí existe un padecimiento dentro, hermanos. Sí hay un dolor que aflige al obrero. Y por supuesto que los pastores, hermanos, pues recuerda que son hombres, ¿no? Y si tú te entristeces por esto o aquello, pues los pastores también. Y en ocasiones los pastores sufren más que las ovejas porque los pastores llevan algunas cargas extras. Y este tipo de separaciones causa depresión, hermanos, y dolor profundo. Cambia por completo la perspectiva del gozo que solamente tiene que dominarnos a los que servimos a Dios. Esto lo enseña la Escritura cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios la carta llamada carta severa y que él los exhorta por su pecaminosidad tan tremenda. Y Pablo está sufriendo, hermanos, porque probablemente ellos por su exhortación lo van a abandonar, lo van a dejar y no van a continuar, sino ellos irán al mundo. Y Pablo está sufriendo por algo que aún no sabe que va a suceder. Ese es el corazón pastoral. Y en este caso, hermanos, si te das cuenta, hay un sentimiento de soledad. Y Pablo recuerda la ordenanza que el Señor dio a los apóstoles, pero también recuerda de qué manera los envió. ¿De qué manera los envió? ¿Se acuerdan, hermanos? De 2 en 2. Entonces el apóstol Pablo está solo sin Bernabé. ¿Y qué hace? Pues el apóstol Pablo, como algunos de nosotros lo hemos hecho, escogemos al primero que está al lado. Vente, ayúdame porque tú tienes que estar. Y es un error muy grande en hacerlo. Y nosotros hemos pagado ya las consecuencias de esto, hermanos. Escoger de manera inoportuna, rápida, para cubrir, hermano, el espacio. No es el caso de Silas. Sabemos que Silas es un hombre de Dios. A lo largo de la historia veremos que es un fiel. Pero, hermanos, Pablo lo escoge de pronto. Y algo hermoso que vemos aquí es que en el capítulo 16, versículo 1, dice que después que llegó a Derbe y a Listra, he aquí había cierto discípulo. La necesidad de Pablo ya estaba suplida por el Señor, pero Pablo, como yo y como tú, desesperado por querer cubrir el área, dijo, no, pues si se fue Juan, pues voy a llamarle a Pedro. Y ignoró que el Señor tenía ya un compañero listo y fiel. ¿Y por qué sé esto? Porque es el único hombre que el apóstol Pablo llega a alabar de la manera como lo hace el Señor con los suyos, honra a los suyos. Y Pablo alaba a Timoteo en el contexto sano de alabanza. Es bíblico, no tengas pendiente. Y Timoteo es el hombre porque es el hombre que Dios tenía para Pablo. Es el hombre, hermanos. Es el hombre que es menor que Pablo, más llegará a ser un hombre mayor en su ministerio, pero es el hombre que, a pesar de que no es un apóstol, es aún también el que escucha a Pablo en sus debilidades, sus necesidades, sus cosas. Es el íntimo amigo de Pablo. ¿Por qué? Porque era el hombre que Dios tenía para él. Y algo muy precioso dentro de la rebeldía del hombre y la responsabilidad es el plan soberano de Dios que reina sobre todo. El Señor permitió esta disputa. Los hombres actúan en su pecado, pero el Señor permite esto. ¿Para qué? Pues para que llegue un Timoteo. Y es lo que sucedió, hermanos.
Después que llega a Derbe y a Listra, hermanos, aquí está este hombre llamado Timoteo, con un testimonio tremendo, y veremos por qué Timoteo llega a ser alabado por Dios, hermanos. Y me encanta esto, hermanos, porque varones, si ponemos la vara midiendo nuestra hombría y nuestro llamado, nuestro servicio, nuestro ministerio en base a estos hombres, por supuesto que quedaremos muy cortos, pero tenemos que perseguir e imitar esto. ¿Me explico? ¿No? Porque hoy el servir se considera nada, hermanos, nada. El ser un misionero es porque vas, hermano, a una tienda de 10 kilómetros y ahí le predicas de la tienda y es misionero, ¿no? El servir al Señor, hermanos, se considera pues hacer alguna cosa aquí, poner un comedor afuera y una vez a la semana dar de comer. Son servidores. No, realmente no es eso lo que tenemos que perseguir, sino lo que tenemos que perseguir es servir de tiempo completo, en todo tiempo, a toda hora, hermanos. No por echar en poco aprecio los que sirven poco, sino que los que sirven poco tienen que ser exhortados a servir con todo. Porque la medida nuestra es este tipo de hombres. No hay otra medida, hermanos. Y vemos que después de que llega, hermanos, a Derbe y Listra, el apóstol Pablo con Silas, recordemos que Pablo tuvo gran éxito en su primer viaje misionero. Acompáñenme un poco, hermanos, para recordar esto. En el capítulo 14, versículo 20, hermanos, al 21. 14, 20 al 21, dice: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, es ahí, hermanos, en Listra, en donde la multitud quiso adorar a Pablo, que comentaba como dioses paganos. Recuerda que el versículo 8 al 20 narra esto, es el primer viaje misionero. Y Pablo, hermanos, comenzó este viaje misionero cuando sale de Antioquía y hace el trabajo de confirmar a las iglesias en las regiones de Siria y de Cilicia, que es lo que vimos en el capítulo 15, el versículo 40 al 41. Te leí ahorita. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. Lo que el apóstol Pablo nos enseña, el Señor, hermanos, en la vida del apóstol Pablo, es una vida de trabajo constante. Y de pronto decimos, bueno, es que él era un apóstol, pero ahora llega un Timoteo. Un Timoteo no es un apóstol. Un Timoteo podríamos decir que es un cristiano promedio, no decir nominal, sino un cristiano común, hermanos. Él no tiene un ministerio, él no sirve, hermanos, aquí como pastor, pero dice la Escritura, hermano, que había cierto discípulo, es decir, no era solo un cristiano, era un discípulo. Porque algunos dirían, pero hermano, ¿qué no todos los cristianos son discípulos? No, hermano, deberían de serlo. Por eso el Señor dice en la gran comisión: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y agregan los evangelios también, enseñándole todas estas cosas, haciendo discípulos, enseñándoles todas estas cosas. Entonces el Señor llama, el Señor salva, el Señor lleva a la iglesia, el Señor discipula. Y Timoteo ya era un discípulo, ya era un joven, un hombre, hermanos, probablemente alrededor de los 30 años, tal vez, o un poco menor. Y Timoteo tiene buen testimonio de los hombres. Es hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Cuando dice de padre griego, no podríamos confirmar ciertamente que su padre es incrédulo, pero es muy probable que sea incrédulo. Si fuese incrédulo, a pesar de ser incrédulo, es un hombre entero, es un joven entero que sirve a Dios, hermanos, de tiempo entero con su vida. Yo no digo que de tiempo entero sea porque no tenga un trabajo secular, sino que él está con un buen testimonio de él. Todos los hermanos que están en Listra y en Iconio, no únicamente en Listra, sino también en Iconio. Entonces Pablo, hermanos, pues llega a ese lugar y de pronto ve a Timoteo. Es algo muy hermoso porque Pablo ya estuvo en este lugar y quiso ser lapidado o fue lapidado. Entonces, tanto para Timoteo es un gozo ver a Pablo, aquel hombre que es capaz de volver al mismo lugar después de que fue adorado y lapidado, y tanto también para Pablo llegar y ver que los frutos de su trabajo misionero
Aproximadamente 5 años tal vez desde el momento que fue, dio fruto y ahora hay un joven que sirve a Dios con su vida. Qué bendición, hermanos, que se siembra la semilla y pasa el tiempo y la semilla da fruto. Tiene que dar fruto. Definitivamente, hermanos, aunque nuestras congregaciones no crecieran, aunque nuestra iglesia no creciera, hermanos, en número de personas, por supuesto que sabremos el éxito del ministerio por el fruto. Santidad en las personas. Si no es en todos, en aquellos que tuvieron oído para oír. Y que probablemente, hermanos, son en los que menos nos fijábamos. Porque la Escritura dice que aquel que es el más insignificante y débil viene a ser el fuerte. A veces nos dejamos ir por la apariencia, ¿no? Como aquellos hombres que dicen trabajar mucho en las empresas porque los ves pasar de un lado a otro, pero solamente ves pasar. Pero cuando vas a los extremos a donde él va, simplemente llega a la pared y se regresa y vuelve a pasar. Y lo que tú ves es el movimiento sin que haga absolutamente nada. Pero hay otros que no. Hay otros que están callados, escuchando, recibiendo y que dan fruto. El éxito, hermanos, misionero de Pablo se vio no solo en Timoteo, sino en todos los demás. Date cuenta que dice, y daban buen testimonio de él los hermanos. Es decir, ya hay un montón de gente creyente por lo que Pablo sembró, y lo que Timoteo está haciendo es visto por ellos. No únicamente, hermanos, en un sentido fraternal, amoroso, decir, qué buen hermano, mi hermano Mario, qué buen es mi hermano. No. Es un cristiano verdadero, es un discípulo y está dando fruto. Lo único que el hermano está haciendo todo el tiempo es extender el reino. Donde sea que lo veo, está extendiendo el reino. Donde sea que lo escucho, está hablando de Dios. Donde sea que prendo el internet, lo estoy viendo, compartiendo en todos lados. Es un discípulo. Ese es el testimonio que daban. No solamente en un sentido amoroso, hermandad, porque podemos dar testimonio muy bueno de la moralidad de los hermanos, sino de actividad. Es un discípulo, hermanos, y el discípulo tiene la característica de ser enseñable y de dar fruto de lo que se le enseñó. Que nosotros por negligencia bajamos, hermanos, esa medida y decimos discípulo es otra cosa, pero la medida es alta. La medida es alta, hermanos. No es un costo barato. La medida del discípulo es alta, sobre todo porque demanda muerte de uno mismo. Es muy fácil decir ser discípulos estando vivos en nosotros mismos, porque somos muy vivos. Pero un verdadero discípulo que genere de los demás el dar un buen testimonio de él es difícil. Es obra del Señor, por supuesto. Pero la obra del Señor también obra en el creyente para ser responsable de sus actos y de sus obras, hermanos. Entonces, bueno, quisiera acomodar todo esto, hermano. La estimación de los hermanos estudiosos de estos pasajes dicen que el primer viaje misionero del apóstol Pablo terminó 5 años antes de los eventos que estamos viendo aquí. Es el primer viaje, ¿ok? Recuerda Hechos 14, hermano. Y obviamente Pablo tiene mucho gozo de ir a ver con sus propios ojos cómo está continuando la obra del Señor en las iglesias que él ha levantado, que él fundó, hermanos, que él plantó. Y aquí se encuentra con este Timoteo, hermanos. Y en el tiempo, desde que Pablo había estado a Listra, hermanos, pues ese joven Timoteo no había sido conocido por él hasta ese momento. Pero desde el tiempo que Pablo llegó ahí, enseñó, hasta ahora este joven ya ha sido fortalecido. Pero algo que quiero que entendamos, hermano, es que también valió mucho el testimonio de Pablo. Mucho. Es decir, imagina un joven que está viendo la vida del apóstol Pablo. Lo ve enseñar, lo ve predicar, ve que lo corren de una ciudad, ve que lo reciben en otra, ve que lo alaban, ve que los que lo alaban lo apedrean, lo arrojan semimuerto, ve que se levanta, sale, vuelve a entrar otra vez. Y Timoteo dice, no, este hombre de verdad está hablando de un Dios verdadero. Es lo que sucede en nuestras iglesias o familias. Si en nosotros, nuestra familia, hermanos, ve debilidades y no ve que creemos lo que estamos haciendo, pues ellos tampoco van a creer. Y algunos dirán, no hermano, pero creemos por el poder de Dios que es dado a nosotros y la fe que es en Cristo. Sí, por supuesto, pero también creemos cuando vemos, ¿cierto o no? Creemos, vemos la vida de alguien y decimos, no, este es un hombre de Dios, esta es una mujer de Dios.
¿Por qué? Porque vemos en su fruto. Y hay gente que dice, ¿sabes qué? Eso tiene que ser verdad. Hemos hablado de algunos hombres mártires inmediatos. ¿Quiénes son los mártires inmediatos? Aquellos que estaban viendo martirizar a alguien y lo veían cantar, perdonar, alabar, predicar de Jesús mientras era muerto y decían, no, esto no es posible. Al que ellos están cantándole, alabándole y por quien perdonan a sus enemigos, tiene que ser verdadero. Yo muero con ellos. Eso dice la historia que sucede con Santiago, hermano de Jesús, hermanos. Recuerda que la fe de Santiago es fortalecida cuando Jesús resucita. Pero él demuestra su fe muriendo. Pero fíjate lo que hace la fe de un discípulo verdadero. Ir a su martirio, ir predicando el evangelio, perdonando a tu angustiador. Y es tan potente el evangelio expresado en el testimonio de una persona que el angustiador de Santiago dijo, córtenme la cabeza a mí también. Imagínate lo que eso produce en el resto de amigos de ese guardia que llevaba a Santiago a ser martirizado y que de pronto lo ven, pero oye, no me digas eso, Antonio, ¿cómo que tú vas a perder tu cabeza por ese desconocido? Ellos también se quedan aquí, hermanos, con la idea de que es verdadero lo que están hablando y por lo que están muriendo. Porque de pronto, hermanos, algunas obras se estancan, porque aquellos que están encargados de enseñar y de ir, de ayudar, no dan un testimonio vivo, sino solo verbal. Por supuesto que el verbal tiene poder, sí, pero ¿sabes cuándo no tiene poder? Cuando el filtro es sucio, cuando lo que digo no lo he comprado, no lo he creído, no lo he abrazado y por ende no lo expreso. Por eso decimos que un testimonio no hace nada, hermano, por supuesto. Pero la predicación del evangelio fiel o el anuncio de lo que yo digo creer siempre va acompañado de mi fruto, de mi testimonio. ¿Me doy a entender, hermanos, o no? No está separado. Es imposible que esto esté divorciado. Es uno solo. Piensa solamente en los hombres de Dios, en todos, el que quieras. ¿Cuál hacía solamente una parte? Piensen, por ejemplo, en Juan Calvino, tan alabado hoy en día por muchos ignorantes que creen que ser calvinista, hermano, es ser cristiano. Y que solamente hablan de la ortodoxia, de la letra. ¿Cuántos maestros se han levantado en las redes sociales? Soy calvinista, calvinista, calvinista. Y están en cantinas, hermanos, en adulterio. Soy calvinista, pues la soberanía de Dios es puesta al extremo. Entonces Dios es soberano, yo soy pecador, siempre seré pecador y no hay importa. Esa no es la doctrina de Calvino. La doctrina de Calvino, hermanos, es la doctrina de Cristo. Cristo es la doctrina de Calvino. Nosotros somos cristianos. Nos identifican con calvinistas, sí, pero prefiero que me muera y pongan una inscripción cristiano que pongan calvinista. Yo creo que tú también, ¿verdad? Pero Juan Calvino tenía algo que manifestaba ser discípulo. Enseñaba y practicaba. Y algunos dicen que practicaba más de lo que enseñaba. Entonces, Timoteo no únicamente es asombrado por el glorioso evangelio, porque a todos nos sucede, sino que también Timoteo es exhortado por el testimonio de Pablo a hacer lo que va a hacer a lo largo de su vida. Ve a Pablo y dice, yo quiero, pero recuerda que te puede pasar lo mismo que me pasó a mí aquí. No me importa, yo he conocido de Cristo verdaderamente, yo amo a Cristo verdaderamente y te amo a ti. Te amo a ti, hermano, yo quisiera morir contigo. Y esto es algo que hay en su mente, porque a lo largo de la Escritura, si el Señor nos permite, veremos esta actitud del verdadero discípulo llamado Timoteo, que por ende, pues fue ordenado como pastor, porque cumplía con todos los requisitos necesarios para un pastor, para un cristiano, pero necesarios para un pastor. Entonces, en todo ese tiempo, Pablo no se imaginaba, llevaba a Silas. Silas es un buen hombre, pero vio a Timoteo y las cosas cambiaron. Probablemente aquí cambió la regla. Ya no somos dos, ahora somos tres. Timoteo, hermano, tenía una madre creyente de antecedente judío. Creemos que la madre de Timoteo ya es cristiana por el trabajo del apóstol Pablo, por el Señor obrando a través del apóstol Pablo, hermanos. Porque dice hijo de una mujer judía creyente. Algunos dicen, es que es una judía creyente, una verdadera judía. No, es una judía creyente en Cristo. Es una cristiana y un padre griego. La mayoría dicen, como te decía, que no es cristiano, pero no podríamos asegurar. Pero si acaso no es cristiano, pues qué bendición que su hijo sí. Qué bendición que su hijo sí, hermanos. Qué bendición que su hijo sí. Entonces la última vez que Pablo está ahí, hermanos, está en Hechos capítulo 14, versículo 11 al 20. Los que están tomando nota, si quieres ir atando todo esto, hermano.
14, 11 al 20, es la última vez. Pero Timoteo, como todos los demás, ven el coraje y la sabiduría de Pablo frente a estos obstáculos y construyeron un gran legado en personas como Timoteo. Construyen, hermanos, una muralla fuerte. Si tú, mi amado, eres llamado a servir y tú manifiestas debilidad ante casos de peligro, pues créeme que los demás también lo harán. Pero si tú crees en Cristo y sabes que Él es soberano y tienes que hacer lo que tienes que hacer, sea lo que sea y pase lo que pase, la gente te honrará. Sucede con la milicia, ¿no, teniente? Si vemos un líder temeroso, que claudica, que aconseja la falta de valentía o esas cosas se perciben, pues la gente no, hermano. Pero si te ven que eres aguerrido, que eres emprendedor, que eres valiente, que te desgastas, que vas, pues la gente lo que quiere, los de Dios, es imitar. Ir y luchar y decir, si el hermano muere, muero con él en la raya. Porque la causa que él está persiguiendo es verdadera. Porque si no es verdadera, ¿por qué él está persiguiendo? Tendría que ser un loco. Y esto es el caso de Timoteo, hermanos. Entonces vemos que aquí se une Timoteo a Pablo. Leamos el versículo 3, hermanos amados. Versículo 3 al versículo 5. Dice, quiso Pablo que éste fuese. Ahora es distinto, ¿te das cuenta? Ya no es Bernabé, tal vez yendo por sobre la autoridad de Pablo, sino Pablo tiene la autoridad de poder llamar a este joven y quiso que fuera con él. Algo curioso, si te das cuenta, defendiendo la postura inicial del llamado y la respuesta del que es llamado, cuando Timoteo dijo yo quiero ir. Leamos otra vez. Dice, cierto discípulo, versículo 1, llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y dice el versículo 3, quiso Pablo que éste fuera con él. Y tomándolo, ¿qué dice? Lean, hermanos. Espérame, ¿y cuándo tomaste, Pablo, en cuenta la decisión del pobre de Timoteo? No, lo que sucede que lo que se cree, hermanos, no se tiene que pedir, hermano. Al árbol de manzanas no le tenemos que rogar que dé manzanas. ¿Qué va a hacer el árbol de manzanas? Dar manzanas. Timoteo, ¿qué sucede? Antes de que Pablo le diga vente, Timoteo ya está aquí. ¿Cuándo te vas, Pablo? Quiero ir contigo, pero tu madre y tu abuela, la verdad, no importa. Tengo que servir a mi Señor. Y por eso no vemos, hermanos, como una parte en donde Timoteo dice yo. Tampoco vemos un concilio que dice, Pablo, te tenemos unos muchachos enteros listos para ir a la obra. Este es muy fuerte, te puede ayudar en alguna travesía. Este cabalga muy bien. Este es un capitán, un marinero. No, simplemente lo que contó es el testimonio. ¿Te das cuenta? El testimonio. No está diciendo que era un maestro. No está diciendo que era un conocedor de la ley. No está diciendo nada. Está diciendo que daban un buen testimonio. ¿Y qué es lo que está diciendo 1 Timoteo 3 y Tito con respecto a la ordenación de siervos? No de líderes, de siervos, diáconos o ancianos, que son pastores. Testimonio. Por eso, hermanos, creemos en el testimonio de Timoteo, porque a él no se le pidió su opinión, porque el discípulo, ¿sabes qué está haciendo? Esperando ¿a qué? A que se le llame. Ándale, hermano, por favor, te puedes ir, puedes llegar, puedes hacerlo, hermano, pero llega temprano, por favor. No, hermanos, dejemos a los Bernabés que vayan con los Juan Marcos y esperemos que el Señor envíe a los Timoteos con paciencia. Si en ese trayecto hay que desgastarse algunos de nosotros un poco más, gloria al Señor. Estaremos enteros, hermanos, y sin gasto allá en el reino. Gloria a Dios. Pablo quiere que vaya y Timoteo va. Y fíjate lo que dice, y tomándole lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. O sea, por si te queda duda, que Timoteo era un verdadero discípulo, fiel, seguidor, que da testimonio, que no es único, sino es el estándar que todo hombre cristiano tiene que perseguir. ¿Ok, hermano? Que no lo hagamos una cosa, pero es lo que nosotros tenemos que perseguir. Para que no quede duda su entrega. ¿Por qué habrá seguido Timoteo Pablo? Pues claro. ¿Quién no quiere seguir al hermano Paul Washer en una misión? ¿No? ¿Por qué? Pues es Paul Washer, hermano. ¿No? Es el hombre más usado, al menos en estos últimos 30 años. Es un hombre de Dios, piadoso, da testimonio. Y no es de los que solamente hablan atrás de la pantalla, ¿no? Sino que es un hombre que ha ido.
Gloria a Dios por la vida del hermano Paul Washer, ¿verdad, hermanos? Pero no ese es el motivo. Te digo por qué. Porque cuando tú acompañes a Paul Washer y llegue a una región judía, religiosa, de convertidos a Cristo, y te diga, a ver, ¿te voy a circuncidar? Te aseguro que tú dices, ay, Pablo, guácala, vete de aquí, no quiero verte. Y digo guácala porque quien circuncida a Timoteo es Pablo. Te aseguro que no sigues a nadie. Porque sé que es un verdadero discípulo. Porque mira lo que dice aquí. Lo toma, escucha, hermano, toma a Timoteo y lo circuncida. Le hace la circuncisión. Y hermano, y aún más tremendo, sabemos que no era necesario hacerlo. Porque Pablo no está predicando el obedecer la ley para salvación, ¿verdad, hermano? Él es el apóstol ¿de qué? De la justificación por las obras, hermanos, por la fe. Y sabemos, hermanos, que esto tiene un significado para los judíos religiosos. El hacer la circuncisión, hermano, era tenido tan alto estima como ser apóstata o no. Entonces, lo que Pablo hace es asombroso, hermanos, y vamos a aprender un poco por qué, para que no se confundan. Y ahora todos quieran circuncidarse, ¿verdad, hermanos? Y menos que yo los circuncide, jamás. Pero en este tiempo, hermanos, el apóstol Pablo tiene algo en mente. La extensión del reino, sea lo que sea, pase lo que pase. Aún su propia vida, sí, hermanos, ha sido lapidado. Y quiero que te imagines a un apóstol Pablo. ¿Recuerdan cuando describimos en base a la historia cómo era el apóstol Pablo? ¿Se lo imaginaban ustedes? Alto, fuerte, güero, ojo de color y así, ¿verdad? No, bajito, piernas curvadas, delgado. Hermanos, era un hombre que no aparentaba tener la autoridad por la altura, el peso, la manera de hablar, sino era el Espíritu en él obrando de manera asombrosa. Lo que tocaba, sucedía algo, hermanos. A quien predicaba siempre había quebrantamiento de corazones y sucedían cosas porque era un hombre íntegro que Dios estaba usando. Y es increíble, hermanos, cómo suceden las cosas, porque el que el apóstol Pablo llame a un hombre como Timoteo no es por nada que tenga él. Recuerda que es muy fácil que el hombre pueda seguir a alguien por su aspecto físico. Es muy fácil. De hecho, pues muchos ídolos son ídolos por su aspecto físico. Pero Pablo era por su testimonio, hermanos. Y lo que Pablo quería hacer era para la extensión del reino. Este joven de tamaño pequeño, delgado, ya es un hombre que no tiene un aspecto físico atractivo, porque una lapidación de ese calibre pues lo dejó marcado de su cuerpo completamente. Supongo que en rostro, hermanos, en cabeza, probablemente cojeando, no sabemos, pero sé que estaba severamente lastimado, porque no era una guerra de piedras de Castilla pequeñas de estacionamiento, eran piedras de río, grandes, hermanos. Y recuerda lo que hacían para confirmar su muerte. ¿Recuerdan? Una gran piedra dejándola caer en su pecho. Probablemente es el aguijón que Pablo habla, tener ese tipo de lastimaduras en su cuerpo todo el tiempo. Dolor, pero no importa, porque Cristo era digno de que Él continuara. Mientras viva, ahora podemos entender, ¿verdad? Para mí que vivir no es la manera barata en cómo lo decimos, ¿no? Y en Facebook ponemos, para vivir es Cristo, 50,000 likes. No, vive a pesar de cualquier circunstancia, para y en Cristo. Y Timoteo sabe eso, hermano. Y Timoteo es uno como Pablo. Tengo que circuncidarte, Timoteo. ¿Pero por qué? Si no estamos ya bajo la ley. De hecho, recuerda qué están haciendo los apóstoles, lo veremos adelante. Lo que están haciendo es, hubo una reunión en Jerusalén, ¿te acuerdas? Una disputa, ¿recuerdan el último sermón? Una disputa entre judíos con griegos en cuanto a la ley. Y ellos dijeron, bueno, no seamos tropiezo para nadie. Y lleven estas cartas a todas las iglesias antes de que llegue contaminación. Entonces lo que Pablo iba a hacer con Bernabé era eso. Ahora no está Bernabé y ahora Timoteo va a ir a confirmar a los legalistas que ya no están bajo el yugo de la ley, pero que en cosas que no afectan en la fe cristiana y que ellos tienen en alta estima, como la circuncisión, si eso ayudará a abrir la puerta, háganle la circuncisión. Y eso es lo que sucede, hermanos.
Están ahí juntos y de pronto Pablo quiere que se vaya con él. Ambos están impresionados el uno del otro. Y de pronto nos encontramos con la porción que leemos. Le circuncidó, dice, le circuncidó. ¿Por qué? Por causa de los judíos, hermanos, que habían en aquellos lugares. Pablo los circuncida, hermanos, no para su salvación, no para su salvación. Pablo nunca haría eso, sino para que hubiera menos que pudiera ser un obstáculo en el ministerio entre los judíos. Si eso es necesario, ¿mi ropa le afecta a ellos? Sí, me la quito. ¿Me ven diferente porque traigo una ropa occidental y estoy en el oriente? Me he visto de chino. No importa, me pongo un turbante. Todo sea para la gloria de Dios y la extensión del reino. ¿Eso es lo que quieres que haga? ¿Quieres que me quite los zapatos y entre descalzo? Me los quito. ¿Quieres que haga eso? Lo hago. ¿Quieres que vaya y haga esta obra o aquella para que me aceptes? Lo voy a hacer. ¿Quieres que me circuncide? Sí. No, está bien, lo hago. Lo haré. No hay anestesia local. Creo que si hay medicamentos, todo es en base de hierbas. Y yo creo que si las hierbas hubieran sido enteramente efectivas como un éter o alguna otra cosa que es una anestesia local, pues seguiríamos poniéndonos hierbitas, ¿verdad, hermanos? Pero él debió haber sufrido, y más a esa edad. Y recuerda la recuperación. Veamos todo el contexto, hermanos, ¿no? No es una cicatrización inmediata, probablemente cauterización con algún cuchillo caliente. Hermanos, ustedes saben de lo que estamos hablando, y más en la parte en la que hablamos. Pero ahí están, hermanos. Timoteo es entregado, hermanos, a esta obra, y Timoteo en realidad dice: yo quiero, y esto es precioso, hermanos, el imitar a Timoteo, porque recuerda, mi amado hermano, que tienes el deseo de servir a Dios. Tú probablemente estás imaginando lo que yo imaginaba cuando empecé el ministerio, y otros pastores también. Sí, voy a poner la iglesia, y voy a hacer, y va a ir creciendo, y vamos al otro, y todo bonito, y todos cantando, gloria a Dios, y empiezas a vivir el ministerio de verdad, y dices: no puede ser posible. Mi pastor, nunca me imaginé, hermano, yo te decía que lo pensaras bien. Yo nunca me imaginé, hermano, los más allegados traicionando, la gente peleándose, murmurando entre ellos, hermanas discutiendo unos con otros, matrimonios golpeándose. Señor, ¿qué no somos cristianos acaso, pastor? Es la realidad del pecado, con lo que tenemos que llevar, y con la palabra tenemos que lavar, hermanos, toda esa maldad por la sangre del Cordero. Tú que vas a estar en las filas del servicio, hermano, yo no sé para qué. Yo lo mismo, si pienso hace años atrás, diría: servir yo a Cristo, va a Dios. Lo mismo puede pasar contigo. De hecho, vas millas más adelante de lo que muchos de nosotros estábamos. Pero quiero decirte algo: te vas a enfrentar a cosas diferentes a las que tú te imaginas. ¿Y sabes a qué eres llamado? A circuncidarte, si es necesario, y aguantar lo inimaginable, porque el Cordero es digno. Y si tú no eres capaz de hacerlo, tú no eres digno del ministerio. Si tú te acobardas y tú basas el éxito de la obra de Dios en base a lo que ves, la respuesta de la gente, perdiste. Y más aún, si no estás haciendo nada para que la obra sea extendida, no eres digno del ministerio. Mejor dedícate a otra cosa. Dedícate a tu casa. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Quiero dejar claro, porque sé que algunos piensan en este texto que entonces la circuncisión es necesaria. Aquí en esta congregación hubo alguien que quería que todos los niños fueran circuncidados para que fueran agradables a Dios. Y bendito sea el Señor, cortó esa cizaña, hermanos, que hace tanto daño. Es insensatez no entender el Evangelio, no creer en el Evangelio glorioso de Cristo. Lo que hizo Pablo y Timoteo es para no ser obstáculo. Y me imagino esa plática santa entre ellos: Timoteo, sé que esto va a ser terrible para ti, te va a doler, vas a sufrir, pero ¿crees que la obra del Señor y el Señor merecen que tú lo hagas? Y Timoteo dijo: amén. ¿Tú me lo pides, Pablo? ¿Crees que esto va a ayudar y va a retundar a bien? Sí, hazlo. En Hechos 15, hermanos, recuerda que Pablo argumenta firmemente que no es necesario para los gentiles conversos
someterse a la ley. Esa es la legata que hay, ¿recuerdan? De aquellos hombres que estaban predicando que era necesario guardar la ley para ser salvos. Recuerdan que hicimos aquí la pregunta de que, hermanos, tenemos que obedecer, más aparte de la salvación por gracia. ¿Y qué dijeron ustedes? No, realmente es por gracia, solo por la fe. La obediencia verdadera es una consecuencia de haber creído, no al revés. Entonces Pablo en todo el capítulo 15, si ustedes van, hermanos, y estudian de nuevo este pasaje que estudiamos aquí en la iglesia hace 6 meses, pues vemos que el apóstol Pablo está enseñando que no. De hecho, los rollos, los pergaminos que ellos llevan incluyen esta enseñanza, hermanos. En Hechos 15:2 y 15:12 el apóstol Pablo es enfático en esto. No es necesario someternos bajo la ley. El concilio de Jerusalén ha enseñado esto y esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, en el tiempo que el apóstol Pablo, hermanos, conoce y está con Timoteo, él está dando esta noticia a las iglesias. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué lo vas a circuncidar? Dice, recuerden, el capítulo 15, el capítulo 15 dice la última porción. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están, para ver cómo están. Más adelante, en la separación, dice que al escoger a Silas, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, pasa por Siria y Cilicia confirmando. Está confirmando no únicamente en el ánimo, sino en la fe verdadera, no en la ley, sino en la gracia. Son salvos por gracia, solo por la fe. Eso es lo que estaban haciendo. Y pasaban entregando, hermanos, las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos, los pastores que estaban en Jerusalén. Entonces Pablo no está contradiciendo aquí su creencia, hermanos, o las conclusiones del concilio de Jerusalén de no tener, hermanos, en mente que tengo que guardar la ley y aparte ser salvo. Es decir, la sangre de Cristo y su sacrificio y aparte guardar la ley. No, hermanos, no. Sino que él estaba enseñando lo que la gracia, hermanos, manifestada en la Escritura, ahora para nosotros, pero para ellos en Cristo, en su muerte expiatoria, en su resurrección, anunciaba salvación solo por la fe en Cristo Jesús y por su muerte. Entonces Pablo, hermanos, amando la obra, y Timoteo amando la obra, es un no circuncidado de una madre judía, pero de un padre griego. Probablemente el papá jamás quiso que él se circuncidara. Probablemente los judíos lo tienen como apóstata por ser hijo de judía y no circuncidarse. Entonces Pablo dijo: si vas a estar conmigo, entonces por amor a ellos, no por agradar al legalismo, Timoteo, tienes que circuncidarte. Tienes que circuncidarte. Y se circuncida. Gálatas capítulo 2, versículo 3 al 5, hermanos, nos recuerda esto, que no es así. Pablo insiste a Tito, hermanos, un compañero gentil, que no tenía que ser circuncidado. Entonces, según la ley judía, hermanos, Timoteo era un judío, que era madre de una judía y que era un hombre no circuncidado. Entonces Timoteo tiene un problema para con los judíos que lo conocen: apostasía. Apostasía. El mismo Timoteo nos enseña también, hermanos, cómo es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta el testimonio de los de afuera. Cómo tenemos que cuidar lo que los demás piensan de nosotros. Cómo cambiar. Esta circuncisión para Timoteo fue el puente para que los judíos que lo consideraban apóstata dejaran de considerarlo. La relación que tú tienes con tus vecinos, con tu familia, mala, es la falta de tu circuncisión. Al circuncidarte, al pedirles perdón, al dar un buen testimonio, eso quita las barreras para que tú puedas ser escuchado, porque ¿cómo seríamos escuchados por aquellos que no ven un buen testimonio en nosotros? Es lo que sucede aquí, hermanos, es la enseñanza. Entonces Pablo desea tener vínculos con judíos. Pablo quiere apoderarse de las sinagogas, en el buen término de la palabra, para predicar de Cristo. Entonces no podría ser acompañado de un apóstata. Circuncisión. ¿Te circuncidarías hoy, hermano, por el Señor? Gloria a Dios. Nos pide otras cosas no tan dolorosas, hermanos. Entonces, como dice aquí el versículo siguiente, hermano, dice, estoy en el capítulo 16, dice el versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego.
Al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas, estas hermanos, que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardaran. Cuando hablamos de guardar, no hablan de guardar el archivo, en el archivero, sino que ellos las tomaran en cuenta. Tomaran en cuenta que las personas, hermanos, hicieran conforme a la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina cristiana, bíblica, ahora para nosotros, hermanos. Entonces, ese es el panorama que vemos. Y mira lo que sucede al actuar de esta forma, mis amados hermanos. Al actuar de una manera obediente, al actuar de una manera reverente, una manera coherente, al actuar de manera sacrificial, al estar dispuesto para decir, voy antes de que te lo digan. Siempre estar en la línea y quitar la incomodidad de algunos que nos corresponde pues dar la dirección, ¿no? Y que sobren candidatos en lugar de buscar los candidatos, hermanos. ¿Qué sucede cuando un hombre verdaderamente está entregado a la obra? Que es capaz de todo, que aunque tiene padecimientos físicos, marcas en su cuerpo, dolores, y a lo mejor como todo hombre puede tener temor a ser apedreado otra vez. Porque ojo, al cristiano no le da miedo a morir, pero al cristiano por supuesto que le da temor el dolor, ¿o no, hermanos? El dolor a todos les da miedo, y Pablo vence esto, porque la gloria de Cristo es más grande que cualquiera de las cosas que él puede tener. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos, cuando nosotros obramos de esa forma coherente? Cuando nos entregamos de manera, hermanos, ¿cómo nosotros podríamos hacer lo contrario si creemos que Cristo murió en la cruz y resucitó? No tiene sentido. ¿Cómo nosotros podríamos, hermanos, disfrutar de la oración y de la comunión cuando no creemos en las cosas más pequeñas que Dios puede hacer a través de nosotros y para nosotros? Es posible que en ocasiones, no dudo del cristianismo nuestro, hermanos, o de la mayoría, pero sí dudo de la percepción de quién es el Señor, el por qué hacer o no hacer las cosas. ¿Cómo podríamos disfrutar si pidiéramos al Señor que aumentara, hermanos, nuestra fe como la fe de Pablo y de Timoteo? Y que esta fe se vea manifiesta no en lo que hablo, sino en lo que hago. Pero no es por obras, no, ya somos salvos. Ya son salvos. Pero sus obras hicieron cosas tremendas. Y mira qué es lo que acontece cuando hacemos cosas. Hermanos, cuando no tenemos un crecimiento, cuando no hay tu ministerio, hermano, no prospera, y aún tu hogar y esas cosas, no eches la culpa al Señor, hermano. No te atrevas a culpar al Señor. Él no tienta a nadie, porque Él no es tentado. Hermano, reconoce tu culpabilidad. Cuando tú vayas a servir a algún lugar, hermano, amén, en el nombre de Jesús, y te tengas que ir, no vengas de regreso a los pastores de tu iglesia a decir, no, es que los hermanos no iban a la reunión, los hermanos llegaban tarde, es que los hermanos no estaban atentos en el culto. No vengas, hermano, con ello. No vengas a eso. Soporta. Continúa en la doctrina de los apóstoles. Sufre como buen soldado de Jesucristo. Predícale a los becerros y a las vacas si quieres, pero no faltes a cumplir tu ministerio. Eso no es de hombres. Continúa y continúa y continúa. Y si estás casado y tu esposa va contigo, tu hermana, como ayuda idónea, él no es tu ayuda idónea, tú eres su ayuda idónea. Ándale, mi amor, dale. No, ya no quiero. Dele, usted es hombre, es mi esposo. Y no me casé como la esposa de Richard Gumbran, ¿verdad? No me casé para estar con un cobarde, pero me van a matar. Dele, nos vemos allá arriba. Aunque estés con deseos de estallar y de morir, crean a Dios, crean a Cristo, hermanos, porque cosas suceden cuando eso hacemos. Cuando perseveramos, cuando nos dejamos de excusas, de quejas, de justificantes tan absurdos, hermanos. Trabaje, esfuérzate. Esa es la exhortación, hermano, apostólica. Dedícate, sé valiente, da todo tu ánimo y aún da más. Aunque te duela, aunque te tuerzas, aunque se te meta una basura al ojo, aunque tengas gripa por ambos lados de la nariz. Y aunque tengas mal estomacal también, sé valiente, no seas cobarde, tu Señor es digno. Tu Señor es digno. Porque no será hasta que lo hagas y venzas obstáculos y lo hagas, hermano, creyendo que no está en tu fuerza, sino en la que el Señor te da cuando tú ya no puedes más, que verás lo que ellos vieron, hermano. Mira lo que vieron. Versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número
cada día. ¿A qué precio? Al precio de esfuerzo. Es algo coherente. En el mundo pasaremos toda clase de males, pero el mal no puede detenernos, porque el Señor Jesús ha vencido sobre él. Quisiera que hoy, hermanos, recordáramos eso y nos vayamos de este lugar creyendo en nuestro Señor. Sea lo que sea que hagas, quieres, hermano, ver la gloria de Dios, sufre calamidades y gózate en ellas. No llegan de manera sencilla. El diablo no se presta a proveer a los suyos con facilidad y a poner las cosas sencillas. Al contrario, para llegar a servir de verdad, tenemos que ser experimentados en quebrantamiento. Así que no nos aceptemos personalmente. Tú, a ti mismo, no te aceptes jamás un ya no puedo, no lo aceptes. Mejor muérete en la raya sirviendo al Señor. Que yo sé que no nos va a dar ese privilegio a todos, hermanos. Créelo que algunos morirán de otras cosas, no sirviendo. Pero en tu mente esté esa idea. Muérete en la raya y deja de creer y de manifestar un evangelio pobre y un Señor que no tiene poder. El verdadero evangelio, el verdadero Señor tiene poder para cambiar hogares, hermanos, en lugares de adoración. Y para usar iglesias aún pequeñas para la expansión de su reino de una manera sorprendente. Aún usar 12 hombres para trastornar el mundo entero. Amén, hermanos. Y no tengas temor. Cierro solamente con el versículo 16. El versículo 6 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. De inmediato algunos vamos a decir: ah, pastor, es que es lo que ha estado sucediendo en mi vida. El Espíritu Santo me ha prohibido continuar. El Espíritu Santo me tiene aquí en mi casa, ¿no? Levantándome a las 12, 1 de la tarde, 2 de la tarde y nada, y pasan las semanas. Y es domingo otra vez y no hice nada, sí, no hiciste nada. Nada. Pero ojo, el Espíritu Santo no nos detiene para hacer nada, sino que el Espíritu Santo nos moverá de un lugar a otro para hacer sus cosas. Y es lo que vamos a estudiar, hermanos, los próximos pasajes. No vayas aquí, no vayas a Asia, vete a otro lugar. Y en ocasiones actuará. Se te presentará el panorama que hemos mencionado antes, misionero, en donde hay 2 caminos, uno hermoso, frondoso, flores y un parque al final con gente hablándote: ven a enseñarnos la justicia y la piedad, por favor. Una banda ya de guitarras, hermanos, esperándote para tocar himnos bíblicos. Un púlpito precioso, ¿no? Bancas de madera, hermanos, de parota, como las que vamos a tener en nuestra congregación algún día. Y otro camino oscuro solo, con 2 almas angustiadas y turbadas al final, que te ven y dicen: ¿eres cristiano? No vengas. Entonces tú dices: no, pues me voy por el camino hermoso. Y el Señor te va a decir: ey, ¿a dónde vas? Vaya por el otro camino, que ahí es donde usted tiene que aprender. El Señor no nos lleva a no practicar el cristianismo. El Señor nos detiene y nos cambia los planes para practicar el cristianismo. Y normalmente Él no te va a dar lo que tú quieres, sino te va a poner donde Él quiere. Él no te va a proveer lo que tú crees necesitar, sino lo que verdaderamente necesitas. Y la obra será hecha a su manera, no a la tuya. Entonces, si cambias ese panorama en tu mente, no sufrirás tanto como sufres hasta hoy. Porque las cosas no salen como tú quieres, don Señor y doña Señora. Las cosas se hacen como el Señor dice, porque aquí el único que reina y Él es el único digno de honra y gloria y alabanza es nuestro Rey, Señor y Salvador. Vamos a orar, mis amados hermanos, y entregarnos a nuestro precioso Salvador. Señor, te damos gracias porque nos concedes de nuevo volver a este precioso libro de los Hechos. Nos gozamos porque son actos testimoniales verdaderos, no de cosas imaginarias o que estén por suceder, sino de cosas que ya han sucedido, cosas que ya pasaron, hombres como nosotros, Señor bendito, que tienen debilidades, afanes, necesidades, Señor, que tienen toda clase, amado Señor, de excusas, pero que al conocerte a ti, se rinden a tus pies, que al conocerte a ti y a tus obreros, y al aprender de ellos, levantan sus manos temblorosas, temerosas, dudosos de ellos mismos, y dicen: ¿acaso yo podré ir? Señor, obra en mis preciosos hermanos. Obra, Señor amado, y llévalos a ese lugar a donde llevas a tus siervos,
que voltean atrás, Señor, y en ese instante hay oportunidad de retroceder, pero al primer paso ya no hay oportunidad. Señor, te pido en el nombre de Jesús que nos lleves a confiar en ti enteramente, que nos lleves, amado Señor, a aborrecer el mundo, los placeres del mundo, Señor amado, y que en la gracia tuya, amado Dios, deseemos las cosas eternas. Hay familias preciosas aquí que me has concedido, Señor, enseñar de tu palabra. Hay familias hermosas, amado Señor, que tú puedes usar para tu gloria. Hay piedad en mis hermanas, Señor. Hay deseo en mis hermanos. Úsales, Señor. Llévales, amado Dios, a ese lugar en donde nadie puede decir que no. Para que cada uno de nosotros, amado Señor, desee con su vida, Señor, hacer tesoros en el reino, Señor. Invertir en lo eterno. Y que cada uno de nosotros tenga el deseo verdadero de escuchar de tu voz, buen siervo y fiel. Que ese sea el deseo de cada uno. Es mi deseo, Señor, para con estas ovejas tuyas. Es mi deseo, amado Señor. Es mi deseo que cada día nos sintamos más extraños a esta tierra, Señor. Que cada día sintamos una necesidad más profunda de estar con tu iglesia, Señor. De no soportar no estar con tu iglesia, Señor. De desear solo tus cosas en cualquier lugar, Señor. En la escuela, en el trabajo, en el hogar, con la familia, Señor. Pero cada uno como un embajador, Señor. Aquellos que tú usas para hablar por medio de ellos a los perdidos, reconcíliense con Dios. Porque el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que pudiésemos ser reconciliados contigo a través de Cristo. Ayúdanos, Señor, a todos. Permite que hoy tus hijos obedientes, los que han tenido oídos para oír, entreguen sus cargas, sus debilidades. Y que en lugar, amado Señor, de poner textos en nuestra mente y hablarlos, decir no puedo, en cada incapacidad nuestra nos declaremos, amado Señor, miserables, y recordemos que en Cristo hay poder para poder hacer, Señor. Que todo podemos hacerlo, Señor, para tu gloria. Señor, te ruego que humilles al altivo y al soberbio, y des gracia y levantes al humilde, Señor. Y nos sorprendas, amado Dios, usando esta congregación para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a desear ser aquellos que son imitables, como Pablo y Timoteo. A no vivir bajo la sombra de nadie, porque así como el pasto bajo un árbol, Señor, frondoso se seca, así nos secaremos. Sino ser aquellos, amado Señor, que cubren por un tiempo, Señor amado, a otros que están en necesidad, y después les enseñamos a generar su propia sombra, Señor, como árboles bien plantados, Señor, de justicia junto a corrientes de ríos. Yo te ruego, Señor amado, que nos concedas, mi Dios, hoy, Señor, el poder necesario a cada uno, Señor, para avanzar a tu reino, Señor. Estar más cerca de ti, Señor amado, con más gozo y ánimo. Llévanos al arrepentimiento. Y que cada uno de nosotros recordemos que los que están en ti, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Aún las que han sucedido antes de llegar a este lugar de reunión, Señor. Y que salgamos libres de todo yugo opresor y con gozo, Señor, de continuar en pos de ti, listos para el momento que tú nos hables, para decir amén. Heme aquí, Señor, heme aquí. Aún sea, Señor amado, el servicio que sea el que tú tengas, amado Señor, para cada uno de nosotros. Pero úsanos para la alabanza de tu gloria. Es mi petición, Señor bendito, para tu iglesia, Señor, esta tarde junto a mis hermanos, juntos en fe, Padre, te pedimos en Cristo. Amén y amén. El Señor les guarde y bendiga, hermanos. Recuerden que tenemos actividades en toda la semana y nos comunicamos en gran manera por WhatsApp. Todos, sin excepción, recibieron el mensaje para el discipulado de hoy. Entonces les ruego que revisen sus mensajes como si fuera aquel que les debe dinero y les va a pagar. Y hermanos amados, les pido en el nombre de Jesús que consideren algo. Los sábados, hermanos, tenemos obra de misericordia. Damos comida y damos ropa, Biblias y todo lo que se pueda. Si tu corazón es servir y tienes la oportunidad de ayudar, recuerda que damos de comer a niños. Los sábados los hermanos Alan y Erika, que ellos ya se están encargando enteramente de la obra. De hecho, lo hice como Pablo, no les dije háganlo, sino que empezaron a hacerlo y ya los dejamos a ellos. Ellos tienen que dar alimento, hermanos. Hasta ahorita Dios nos ha provisto a su familia y a la mía para poder dar alimento a los niños que vienen. Es un grupo precioso de entre 12 y 20 niños.
que el número se redujo, eran más hermanos, pero recuerden que tuvimos la situación de que se cambiaron de casa. Pero entre más recursos tengamos, mejor les damos de comer, que siempre les hemos hecho cosas nutritivas, pero consideren, ropa, zapatos, no queremos guardar basura, hermano, que no les sirva, sino cosas nuevas o buenas para poderles dar. Y la obra de misericordia en el lugar